Biorrealidad. Quien diserta hoy es el doctor Francisco Agustín Jankovic. El doctor es abogado y escribano, recibido en la Universidad de La Plata. Tiene un posgrado de especialidad en Derecho Procesal Profundizado, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, es miembro de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, así como miembro de la Comisión de Expertos en Derecho Procesal para la Reforma del Código Civil, Procesal Civil y Comercial de la Nación del Ministerio de Justicia de la Nación. Es profesor titular interino de la Cátedra 4 de Derecho Procesal 2 de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor titular de la asignatura Recursos y Medios de Impugnación en la especialización en Derecho Procesal Profundizado en la Universidad Notarial Argentina. Asimismo es profesor de Recursos Ordinarios en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Quedan 26 páginas más, vamos a resumir. Ha sido disertante en numerosos congresos y jornadas de la materia procesal. Tiene numerosas ponencias como las referidas a medios de impugnación, designación y responsabilidad de los jueces, reforma de la Ley 25.488, precedente judicial y seguridad jurídica, casación, doctrina legal y valor del precedente, análisis teórico del funcionamiento de la casación, y ha sido el principal participante en el seminario de litigación compleja en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Primero quiero avisar que no tengo nada que ver con el Código Civil y Comercial de la Nación. Del procesal puede ser, pero del otro no me hago cargo. Así que, bueno, fue un desliz por ahí. Bueno, quiero agradecer a la doctora Inés Rahué que generosamente en un aeropuerto me ha invitado a participar de esta actividad. Cuando estábamos... Un opinado encuentro, íbamos a San Luis, a tomar examen en el Consejo de la Magistratura de San Luis, y justo nos encontramos con Inés, y Inés me dijo, tenés que venir a la diplomatura de la UNCUYO, así que cumpliendo nuestras promesas estamos aquí. Por supuesto también a Julio César, que ha sido, todo este tiempo ha coordinado muchísimo para que podamos hoy estar presentes, a la señora secretaria de posgrado, a la doctora Inés, Irene Pujol, que la acabo de conocer, y a la doctora Ábalos, que también tiene le quiero agradecer la presencia, que habiendo cumplido su misión, se quede escuchar ahora estos pequeños comentarios que tengo para hacer. En primer lugar, sería una falta de respeto que, no siendo la provincia de Buenos Aires y no habiendo participado de la confección del Código Procesal de Mendoza, en la cual han intervenido prestigiosos juristas, yo venga a mis queridos compatriotas mendocinos explicarle el Código de Mendoza, porque no creo que sea mi lugar. Creo que ustedes están más en condiciones, a pesar de que he hecho una lectura en los puntos que a mí más me ha interesado, de este código, de este novísimo código que va a empezar a regir el 1 de febrero del año entrante. Sí, les vengo a hacer algunas reflexiones en relación a qué significa una reforma procesal y puntualmente sobre qué bases se va a construir la reforma procesal nacional del Código Procesal Civil y Comercial de la Nacional, y en todo caso la podemos ir referenciando, confrontando con el actual código el futuro Código de Mendoza, ya actual porque ya es una norma cuya vigencia está postergada para el 1 de febrero, pero ya es una ley sancionada y promulgada. Entonces, un poco, como ustedes pueden ver ahí, bases para reforma procesal, proceso por audiencias, y el tema de los recursos ordinarios. Lo primero que quiero comentarles con relación a las reformas, que la reforma no es simplemente una cuestión metodológica.
cuando uno reforma un código, que es una tarea bastante complicada, porque hemos estado trabajando en la provincia de Buenos Aires con un anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal para la provincia de Buenos Aires. Luego se postergó porque se conformó la comisión en el orden nacional para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nacional, donde están las bases actualmente, y ahora se está conformando a partir de las bases del Código Nacional la reforma del Código de la Provincia de Buenos Aires. Les puedo asegurar que es muy complejo reformular un código por varias razones. Las primeras razones porque del punto de vista humano uno tiene más para perder que para ganar. ¿Y qué es lo que tiene para perder? Primero, tiempo, mucho tiempo. Segundo, es más plausible que sea factible de crítica que sea factible de ponderación. Porque cuando uno redacta un código, toca ciertos intereses creados, no individuales, pero sí pueden ser colectivos. Entonces, creados, no me refiero del ejercicio de la abogacía, sino también del mundo académico, porque él está él y no estoy yo. Y en definitiva uno hace un código que no buscando un paternalismo, ni mucho menos, sino busca un código porque uno quiere, desde tanta experiencia y tantos años que viene ejerciendo la función académica o en la función jurisdiccional o en la función de abogado, quiere lograr una mayor legitimación de los operadores jurídicos en pos de lo que la sociedad opina de la justicia, y a los últimos artículos me remito con la imagen que tiene la justicia de alrededor de positiva de un 17%. Y fundamentalmente porque me parece que entre todos nos tenemos que dar el debate y más que el debate, trabajar en pos de qué tipo de sistema de administración de justicia, o mejor dicho, qué tipo de sistema de resolución de conflictos queremos nosotros en el siglo XXI para nuestros conciudadanos. Porque en definitiva, cuando se proyecta un código, cuando se crea un código, no es solamente una cuestión metodológica, es una cuestión ideológica, que después se enanca en una cuestión metodológica. Y esta cuestión ideológica, que no hablo de una cuestión partidista, sino qué tipo de proceso queremos, qué tipo de jueces queremos, cuáles son las vías para que la gente solucione los conflictos de derechos que son incapaces de solucionarlos por sí mismos, por eso recurren a tribunales. Porque si ellos lo pueden solucionar en un ámbito privado, obviamente no van a recurrir a tribunales con lo que eso significa de costo y con lo que eso significa de tiempo. Entonces, cuando alguien se pone a trabajar en un código, cuando un grupo de personas se pone a trabajar en un código, vuelvo a repetir, tiene más para perder que más que para ganar. No lo hace por una cuestión de paternalismo, sino lo hace porque uno se siente involucrado en una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad social de cómo se resuelven los conflictos jurisdiccionales, los conflictos de derecho en el ámbito tribunalicio, que es una forma de resolución de conflictos, y por otro lado porque tiene que ver y discutir una cuestión ideológica. Queremos un mayor protagonismo del juez, un sistema más adversarial, donde el juez tenga una actitud más pasiva, y esto le puedo asegurar que ha generado y genera ríos de tinta en la doctrina procesal, en la doctrina académica. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que ver en un código, cuando se lea o cuando ustedes analizan, es lo que los representantes del pueblo, es decir, la legislatura de la provincia de Mendoza, ha considerado como el método el mejor, el prevalente, para resolver estos conflictos de derechos y cómo quiere que se comporten, digamos, los operadores de derecho en relación a estos conflictos que además de ser conflictos de derechos son fundamentalmente conflictos humanos. Eso es lo que tenemos que ver en un código. En un código tenemos que ver cuáles son las herramientas que se van a seguir para resolver los conflictos que la gente no puede resolver por sí misma. Y bueno, una de las metodologías que se ha adoptado es indudablemente un proceso por audiencias, un proceso civil, más que un proceso civil oral, es un proceso civil mixto, en relación a que no es puramente verbal, sino que tiene dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa. En la audiencia preliminar
que no es igual, pero es un símil del 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no es igual. Se van a determinar cuáles son los hechos litigiosos, controvertidos y conducentes de ese conflicto en presencia del juez, y el juez va a determinar qué hechos van a ser probados, quién va a tener la carga de la prueba sobre esos hechos, basándose en el principio de colaboración y de cargas probatorias dinámicas. En el Código Civil y Comercial de la Nación lo tenemos en el artículo 1735 y en Derecho de Familia, para los que hacen familia, en el 710 del Código Civil y Comercial también de la Nación. Entonces fíjense que esto tiene que ver con una metodología. La metodología es que el juez conozca tempranamente sobre el conflicto, no al momento de la sentencia y después si no le queda claro y tiene que esclarecer una situación, dicte una medida para mejor proveer, sino que una vez trabada la litis, se determine cuáles son los hechos controvertidos por parte del juez y el juez esté presente en esa audiencia. Esa audiencia no es una facultad para el juez, es un deber para el juez. Es un derecho para los justiciables, ni siquiera para los letrados, es para los justiciables. ¿Y en qué consiste ese derecho? Ese derecho consiste, primero, en conocerle la cara a aquel que le va a resolver su asunto, saber quién es el doctor Jankovich, que no es solamente una firma o que trabaja en un determinado despacho, un determinado ámbito. Conocerle la cara al juez sobre el que va a recaer la decisión de el pago de la incapacidad física, el desalojo, el pago de los alimentos, lo que ustedes se puedan imaginar, la resolución contractual, todos los conflictos que nosotros vemos a diario en tribunales. Y en segundo lugar, el juez va a tener que escuchar lo que la gente, lo que el justiciable quiera decirle en relación a cómo percibe su propio conflicto. Por eso digo que no es una facultad del juez, es un deber y es un derecho que la parte puede ejercitar o no, y tiene que ver con que el juez, que es aquel que el Estado le ha dado el imperium para resolver un determinado conflicto, la parte pueda conocer al juez que va a resolver ese asunto y pueda decirle lo que ella entienda que le tiene que decir, más allá de los escritos técnicos que presente su asistencia letrada, en relación con el conflicto que lo aqueja y que necesariamente ha tenido que recurrir al sistema de administración de justicia. Eso por un lado, la audiencia preliminar. Entonces el juez va a decir, estos son los hechos controvertidos conducentes y sobre estos se va a probar de este modo y tal va a tener por el principio de colaboración la carga de la prueba de tales hechos, lo que se denomina carga probatoria dinámica. Es una audiencia clave, la audiencia preliminar. Es una audiencia clave, porque eso es lo que vamos a debatir, lo que vamos a discutir, de ahí para adelante, de ahí se inicia el juicio. Se trabó la litis y ahí se inicia la contienda. Ahí vamos a empezar a probar. Vamos a generar un plan de trabajo, porque también importa, y fíjese cuánto importa que el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Mendoza, en el artículo 2, apartado A, cuando dice acceso a la justicia y derecho al proceso, dice toda persona tendrá acceso a un proceso de duración razonable que resuelva sus pretensiones en forma definitiva. En definitiva, valga redundancia, lo que nos está diciendo es un proceso de duración razonable. Esto tiene que ver con la complejidad del asunto y la actitud de las partes con relación a ese proceso. Y que resuelva sus pretensiones en forma definitiva. Entonces, el tiempo importa dentro del proceso, porque como también lo dice el propio Código de Mendoza, en el mismo artículo que les mencioné, el proceso está determinado para la vigencia de los derechos sustanciales. O sea, el objetivo del proceso, y está muy bien definido en este Código de Mendoza, cuando habla en el artículo 2, apartado romano 2,
dice interpretación de las normas. Para interpretar las normas procesales, los jueces deberán tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Este es el norte, el marco, es toda una definición política, es toda una definición ideológica de lo que se busca con el proceso. No es construir un proceso desde la ficción, sino construir un proceso con plazo razonable tendiente a que haya una sentencia que resuelva de forma definitiva las pretensiones y oposiciones que las partes han traído al proceso, teniendo en cuenta la vigencia de los derechos sustanciales que son motivo de debate dentro de ese proceso. Entonces, desde la audiencia preliminar se va a generar un plazo de trabajo cooperativamente con los abogados. Y ojo que esto también es importante con el tema de trabajar cooperativamente con el abogado. Tenemos 3 modelos y ustedes, bueno, Inés siempre lo dice, el modelo del juez espectador, digamos el modelo adversarial. Si queremos mirar un poquito más, podemos mirar del otro lado de la cordillera, que es el modelo chileno. Tienen una oralidad, pero fundamentalmente una oralidad adversarial. Tenemos el juez director, que tiene ciertas potestades y ciertos deberes, que los va a ejercer dentro de un marco de razonabilidad y de respeto a las garantías del debido proceso. Y tenemos a su vez en el otro extremo, del juez espectador, en el otro extremo, tenemos el juez dictador, que es yo mando en mi organismo y acá se hace lo que yo quiero. Cuando digo nosotros en qué modelo nos enancamos, en qué modelo se enanca el novísimo Código Procesal Civil y Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza, en el modelo dispositivo atenuado o en el modelo intermedio, que es ni un juez espectador, de una oralidad netamente adversarial, ni un juez dictador, donde él sale a buscar fuentes de prueba. Las fuentes de prueba las traen las partes, si no rompemos con el molde del principio dispositivo. Es un principio dispositivo atenuado. Se genera un plan de trabajo, se proyecta en 90 días, en la provincia de Buenos Aires lo estamos haciendo más o menos en 120 días, el promedio, y luego se toma la audiencia de vista de causa, que es una audiencia oral, actuada, videograbada, porque sucede lo siguiente. Todos los procesos orales, cuando estamos en un proceso oral y estamos pensando en que se levante el acta, todos estamos trabajando para un documento escrito, que es el acta. Por eso es, doctor, quiero que esto conste en acta. Entonces, estamos trabajando en una oralidad no efectiva, una oralidad ficticia, porque estamos hablando para construir un documento. Si yo todo lo que estoy diciendo ahora, alguien lo tendría que estar escribiendo, creo que todo lo que tengo para decir terminamos a las 2 de la mañana y me voy a quedar solo hablando conmigo mismo, con la cámara. Total, dicen, después lo veo en la cámara. La oralidad, lo que se busca es la oralidad videograbada, la oralidad efectiva, lo que se busca es la espontaneidad. Que no se pierdan los gestos, que no se pierda el comportamiento, no pensar en cómo va a quedar escrito. Y en la provincia de Buenos Aires, muchas veces, antes de la oralidad, del programa de oralidad, nosotros no tenemos un código como ustedes, tenemos un programa de gestión en oralidad, ni siquiera el juez el que estaba presente. Era un audiencista que tenía una categoría de empleado especial, que es el audiencista, que las audiencias se hacían lentísimas porque había planteo de los abogados. Entonces el audiencista en un momento le iba a preguntar a su señoría. Entonces iba, pasaba al otro lado, al lado oscuro, el juzgado, y volvía con la respuesta, salvo que un abogado pidiera hablar con el juez y que se apersonara a la audiencia. Cosa que muchas veces no se sucedía porque no se quiere mal predisponer al decisor, al que en definitiva va a dictar la sentencia. Entonces el audiencista tiene de un big power, un gran poder, porque él aparte se siente importante tomando las audiencias, y además no solo eso, sino que además no hay concentración. Hoy viene un testigo, mañana otro, pasado viene la confesional, o sea, y todo se va postergando y todo se trabaja sucesivamente en vez de simultáneamente. Y así tenemos procesos que duran 20 años.
Y así tenemos la imagen que tenemos en la imagen de la justicia con estos, si no parece que la declaración de tiempo razonable es una declaración ficticia puesto en una exposición de motivos, o más que una exposición de motivos, en los principios que orientan este nuevo ordenamiento. Y el gran desafío es estos principios es hacerlos efectivos. Y lo hacemos efectivos no solo con los jueces y con los funcionarios, sino fundamentalmente también con los abogados. Por eso hay que trabajar cooperativamente con el abogado. ¿Qué significa trabajar cooperativamente con el abogado? Significa no retasearle toda la prueba, pues si no, claro, quiero lograr la sentencia en 4 meses. Lo dejé sin prueba al abogado y se acabó. En 4 meses llegué a la sentencia. Casi es una declaración de puro derecho. Significa decirle, doctor, usted tiene 5 testigos. ¿Para qué son los testigos? No, para el buen concepto. Tráigame 2. No quiero 5. 2. No necesito más. Yo mi convicción la formo con 2 testigos. ¿Cuáles son los 2 mejores testigos que usted tiene para generar el extremo, para probar el extremo que a usted le interesa probar? Tales. Bueno, muy bien, doctor. Avancemos. Si el abogado pretende insistir con tener más prueba, ante la duda hay que dársela. Porque la estrategia la tiene el abogado. Nosotros podemos direccionar el proceso, pero no ahogar los derechos de las partes en el proceso. Entonces, no es dejar sin prueba al abogado, es trabajar cooperativamente con el abogado, tratando desde el punto de vista presencial por parte del juez, lo cual es mucho desgaste. Los jueces que no están acostumbrados a la oralidad, todo esto significa ponerle mucho el cuerpo. En las audiencias uno le pone mucho el cuerpo, porque está atento, porque lo primero que busca es la conciliación, que las partes traten de lograr cierta conciliación, por lo menos, aunque no sea una conciliación total, una conciliación parcial, de modo tal de que con esta conciliación parcial ya despejemos una parte del asunto que tenemos que resolver. Los abogados que tienen una estrategia que puede ser ir para adelante con el proceso porque le conviene la tasa de interés y no le conviene pagar ahora, entonces no quiere lograr un acuerdo ahora porque la tasa de interés a una tasa pasiva lo beneficia para seguir llevando el juicio hacia adelante. O sea, hay muchos intereses legítimos que se pueden tocar, pero es fundamental trabajar cooperativamente con el abogado en la preliminar y obviamente la más fácil es la audiencia de vista de causa. ¿Por qué? Porque se va a producir la prueba, hay un cross-examination, es decir, un interrogatorio libre, tanto de partes como testigos. Obviamente las posiciones las podemos leer antes o después, pero lo importante es que más allá de eso, después viene un interrogatorio libre donde el juez le dice, a ver, márqueme dónde estaba parado usted que no me queda claro. O que le dice al perito, ¿usted qué quiso decir con este punto? Para tener en claro. Porque nosotros, ¿qué aplicación del derecho podemos hacer sobre una matriz fáctica si no tenemos en claro la matriz fáctica que se tiene a partir de la prueba? A nosotros nos encanta hablar del precedente judicial. Y ustedes, si buscan la voz precedente judicial, van a encontrar un montón de artículos a nivel nacional sobre el precedente judicial. Ahora, cuando ustedes hablan con un juez norteamericano, el juez norteamericano es un juez de hechos, no de doctrinas, de sumario, de interpretaciones y de códigos autorales. Es un juez de hecho. Tiene que estar en claro sobre los hechos. No le interesa estar en claro en qué dijo tal autor sobre tal doctrina. Y el precedente se construye sobre ahí, sobre la matriz fáctica, no sobre... Sin embargo, sucede mucho que nosotros vemos y valoramos, o hemos valorado, sentencias a partir de ¿qué? De los grandes juristas que se citan o de las cortes que se citan en sus fundamentos y demás. Eso es propio del ámbito de la casación, que tiene la función nomofiláctica como la más importante. Pero volvamos a esto. Nosotros somos jueces de hechos. Por eso somos jueces ordinarios, lo cual no está mal decir jueces ordinarios. Somos jueces de hechos, trabajamos con hechos, tenemos que resolver conflictos. ¿Con qué herramienta? Con la ley. A veces es insuficiente. Necesitamos auxiliares, psicólogos, psiquiatras, bueno, ni hablar en los asuntos de familia que son absolutamente dinámicos. Un accidente de tránsito sucedió y quedó ahí. Podemos ver cuál es el grado de incapacidad que le quedó. Psicológica, psiquiátrica, física, veremos el lucro cesante, el daño emergente y demás. Los conflictos de familia permanentemente se van reciclando y permanentemente
van aumentando en volumen. Entonces, necesitamos a veces el auxilio de otras ciencias. Hay que aprender a trabajar en el proceso interdisciplinariamente. El juez, los abogados no sabemos todo. Necesitamos que nos ilustren en muchos puntos. Sobre todo con lo que tiene que ver, por ejemplo, con la psicología, la psiquiatría, bueno, el trabajo social, los trabajadores sociales que hacen informes de hecho. Y a partir de ahí vamos a llegar a esta audiencia videograbada, se va a determinar la prueba y se va a dictar una sentencia por escrito. Esta es la matriz básica de un proceso por audiencias que en mayor o menor medida tiene el Código Procesal, Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza. Le da mucha importancia a la participación del juez, pone en valor al abogado, porque ya el abogado no va a hablar con un audiencista, va a hablar con un juez. A la parte le da su papel relevante dentro del tribunal, porque el juez la va a tener que escuchar, lo va a tener que conocer, y ella le va a querer contar lo que a ella le pasa. Y además, se va a dar cuenta si le va bien, más allá de lo que le diga el abogado, si le va bien o mal en el proceso, cuando escucha a un testigo, por ejemplo, que el vecino le dijo, sí, quédate tranquilo, yo te salgo de testigo, no pasa nada. Cuando va al tribunal empieza a dudar. Sí, dice, pero ¿cómo? A mí no me dijo que esto ya estaba, y de acá ahora no es bueno, puede ser. Digo, ¿por qué? Porque está siendo interpelado por la contraparte, por un juez. Esta es la matriz de un proceso por audiencias, y lo que nos interesa hoy trabajar un poco entre todos nosotros es cómo sigue este proceso, la revisión de este proceso por audiencia en una instancia de revisión. Porque si estamos trabajando con hechos, ¿cómo nos paramos en esta reforma de un proceso por audiencias en que le damos mixto, no es netamente oral, sino es un proceso mixto, cómo nos paramos en relación a cómo vamos a revisar eso? ¿Cómo vamos a revisar el valor de convicción del juez? Miren, los otros días no, esta semana fue el martes, hablaba con el doctor Soto, que es uno de los jueces que también integra el tribunal que yo presido y que además estamos trabajando en la oralidad, y hablamos de la importancia que reviste ahora lo que el Código Procesal de la Nación establece en el artículo 163, inciso quinto, última parte, con relación a la conducta de las partes como medio de convicción, a tener en cuenta e integrar la prueba por parte del juez al momento de sentenciar. Claro, ¿qué conducta de las partes? Antes era temeridad y malicia. Un abogado le decía, bueno, una parte le decía a la otra parte que había cometido temeridad y malicia en los términos del artículo 45, y obviamente nunca procedía a la temeridad y malicia, nunca había una multa, nunca había una sanción. Ahora, en la oralidad, el juez va a ver cuál es la actitud de la parte en las audiencias y la va a poder valorar. Y no solo eso, va a quedar video grabada. No, después, si no arranqué todavía. Todavía no arranqué, tranquilo. Si querés nos vamos, como quieran. Bueno, entonces, como les decía, ahora va a poder valorar la actitud de la parte. Y no solo eso, va a quedar video grabada la actitud de la parte. Si es reticente, si falta la verdad, si no tiene un criterio de valoración. Nos exige mucho más el sistema. Todos los operadores jurídicos, por eso bienvenido esta actividad que ustedes están desarrollando. Yo sé que ustedes tienen la urgencia de febrero del 2018, antes tienen Navidad, Año Nuevo, vacaciones, y arrancamos con el Código Nuevo, pero esto va más allá del Código Nuevo. Esto va más allá del Código Nuevo. Esto va cómo nos paramos a un nuevo sistema de administración de justicia en el siglo XXI. Lo que le decía el doctor Grillo la otra vez, las notificaciones electrónicas. Yo me comunico con gente que está en el exterior por WhatsApp, y acá tiene que venir alguien con un papelito, a ver si está, si no está, le deja un aviso, que voy a volver al otro día a tal hora, cuando hoy nos comunicamos, bueno, ni hablar la gente más joven que yo, y que todos nosotros hay gente más joven, no sé, por ejemplo, chicos de 13, 14 años, es impresionante cómo se comunican con los medios virtuales. No me refiero a las redes Facebook ni Instagram, sino cómo se comunican para mandar fotos y ese tipo de cuestiones. Y nosotros todavía estamos con el papelito a ver cómo va, a ver cómo viene. Entonces, en definitiva, ¿cómo nos paramos en un proceso de revisión? Para que no se ponga nerviosa la doctora Raubeck, voy a apretar el botoncito acá. Primera pauta conceptual. ¿Ahora arrancamos entonces? Primera pauta conceptual.
¿Cómo tiene que ser un recurso? ¿Cómo debería ser un recurso? Miren, hay un fallo de la Corte Interamericana, que es Mohamed versus Argentina del año 2012. Es un recurso penal. Les cuento el caso de decir, el vino de Mendoza le cayó mal a Jankovic. Les prometo que todavía no tomé vino. Pero esto es así. Un señor que era un colectivero en Capital choca, lo absuelven, va a casación y casación lo condena. Casación nacional. Va con recurso extraordinario federal a la Corte y la Corte, los argumentos para ir con recurso extraordinario federal eran que le habían aplicado una legislación que no estaba vigente o que estaba derogada al momento del hecho para condenarlo y que era irrazonable lo que había resuelto casación. Y la Corte le clava el 280, el certiorari. Le dice, no, esto no tiene trascendencia institucional para poder penetrar y que yo me aboque a su asunto. Va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dice varias cosas. Vuelve a retar la Corte de la Nación, que ahora tiene una postura más dura, pero bueno, vuelve a retar la Corte de la Nación, y le dice que un recurso federal para un proceso penal que está en un Código Procesal Civil ya no le empezó a gustar a la Corte. Dijo, ¿cómo? El recurso federal está regulado en el Código Procesal Civil, la Ley 48, y esto es materia penal. Segundo lugar, le dice, no le atendió que le aplicaron una norma derogada y además fue una única instancia, no tiene el doble conforme. Bueno, yo no hago penal, gracias a Dios, así que si hago penalistas, perdónenme. Dice, no tiene el doble conforme, dice, ¿por qué? Porque un recurso, y ahí empieza lo que nos interesa a nosotros, olvidémonos de la matriz fáctica del caso Mohamed. ¿Cómo tiene que ser? Tiene que ser accesible y lo califica. Accesible significa que tenga formalidades mínimas. Un recurso ordinario tiene que ser accesible, con formalidades mínimas. Y esas formalidades mínimas no deben constituir un obstáculo para que el recurso que fue creado cumpla el fin para el cual fue creado. Porque si al recurso lo revestimos de muchas formalidades, lo estamos volviendo inoperativo. Entonces, la primer pauta para diagramar un recurso o para que el recurso pase el test de convencionalidad, si ustedes quieren, es que sea accesible, que cumpla el fin para el cual ha sido creado. Y el segundo, eficaz, que es justamente que logre el resultado para el cual se instituyó o se creó ese recurso. Esta es una pauta básica para entender el sistema recursivo. Por eso le puse pauta general. Digamos, los recursos, ¿cómo tienen que ser? Accesibles y eficaces. Porque si el recurso se vuelve en contra de quien lo interpone, no estamos cumpliendo lo que dice interpretación de normas en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, de aquí en adelante Código de Mendoza. En definitiva, ¿por qué? Porque no está satisfaciendo que se cumpla el derecho sustancial, o por lo menos tener un debate cierto sobre si ha habido una vulneración o no al derecho sustancial. Efecto útil del medio de gravamen. Medio adecuado, esto dice la Corte Interamericana de Mohamed. Medio adecuado para procurar un control amplio de cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas valoradas en sentencia. Si yo pongo, por ejemplo, a partir de tal suma gravaminis, de suma de dinero, y es una suma absolutamente irrazonable, no estoy teniendo un recurso accesible y eficaz. Por ejemplo, un recurso ordinario me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a un recurso de características extraordinarias. Y que sea y que permita controlar todo. Es más, no tenemos que regular muchos recursos. Uno, y que se revise todo. Tampoco el recurso indiferente, como tiene la legislación brasileña, o como la Corte, hay un precedente de la Corte de Justicia Nacional, que es el caso Yapur. Sino que en un recurso que permita revisar todo, hecho, prueba y derecho, para cumplir con esto que nos decía también el Código de Mendoza. El derecho a impugnar un fallo busca proteger el derecho de defensa. En definitiva, y podemos debatir acá, que me parece que no es el ámbito, si la doble instancia civil, no de familia, por el artículo 27, inciso E, la 26061, así que hay doble instancia
en familia, sino si es legal o es convencional. Y si vemos la Corte Interamericana, pareciera decir que es convencional, pero si vemos los precedentes de la Corte Suprema de Justicia Nacional, pareciera que solamente es legal. Bueno, no vamos a entrar en esa dicotomía, quedaría para una charla más académica y teórica, y no es la idea hacer una charla académica y teórica. ¿Por qué? Porque una reforma procesal es una práctica de gestión, y esto en definitiva requiere trabajar sobre aspectos prácticos, no sobre aspectos eminentemente teóricos. Pero en definitiva, el derecho a impugnar un fallo, cuando está legalmente instituido ese recurso, es garantizar el derecho a defensa en juicio. Marco general de análisis. Bueno, esto es un poquito de impugnación procesal, una somera nota sobre impugnación procesal. ¿Qué es la impugnación procesal? Es una actividad procesal conforme a principios jurídicos y reglas. Cada uno verá en su código cuáles son las reglas jurídicas que le da legitimación a la parte, los requisitos de admisibilidad, etcétera, etcétera, para cumplir con esta actividad procesal. Fíjense que es una carga, no es obligatorio impugnar, es una carga. Depende de la voluntad de la parte, si impugna, si consiente, qué no consiente, por el principio de congruencia en alzada. Y a su vez, y esto ya tiene que ver con las vías, siempre tiene que haber un vicio en la sentencia, que es lo que a mí me perjudica. Ese vicio me perjudica, que es lo que me da legitimación para poder impugnar, lo que me da la calidad de recurrente. Ese vicio puede ser de dos tipos. Puede ser un vicio por defecto, que son los llamados vicios in procedendo, que muchos he escrito, si son solamente las normas procesales o no, los vicios in procedendo, que lo que se busca es sanear una invalidación y restablecer la validez. Acá lo que podemos ver es el recurso ordinario de nulidad. Digo, la sentencia le falta algún dato formal, tiene un defecto, porta un defecto en la confección de la sentencia, y lo que busco es sanearlo. Para eso tengo que declarar que, a través del recurso ordinario de nulidad, lo que busco es que esa sentencia se declare nula y que en consecuencia carezca de validez, y que sea inválida, por eso es nula porque es inválida, y se busca darle una validez a través de un nuevo acto jurisdiccional que hay ciertos ordenamientos, por ejemplo el chileno y el uruguayo, que fíjense que no prevén el incidente de nulidad. El recurso que tiene pergeniado es no solo para los vicios de la sentencia en sí, sino del procedimiento anterior. Entonces ya entra en una etapa de simplificación, porque dicen, bueno, vos te quejás de este vicio, bueno, bárbaro, seguimos adelante. Ahora, cuando apelás, en la apelación podés plantear, bueno, un pasito más atrás, el orden nacional, el recurso ordinario de nulidad no tiene autonomía, está enancado dentro de la apelación, lo mismo que en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en la provincia de Mendoza. Pero no sirve para vicios del procedimiento, porque para eso tenemos el incidente de nulidad. En Uruguay sirve para vicios de procedimiento, cuando oportunamente hubieran hecho la queja. Esta es una metodología. Lo que le quiero comentar también, hacer esta salvedad, que no hay ordenamientos jurídicos válidos o inválidos. Esto es bueno porque lo hace Uruguay o esto es bueno porque lo hace Mendoza. Hay útiles o más útiles, menos útiles o más útiles. No es que uno es más válido que el otro. Nosotros tenemos un ordenamiento mejor que Chile o que Uruguay, o ellos tienen o viceversa. Sino que puede ser más útil o menos útil. Y esto tiene que ver con dos cosas, que es importante. La primera, que ya lo decía Tarufo, cuando se estudia derecho comparado, limitarse solo a leer normas es un grave error. Porque hay que ver cómo funcionan esas normas en el ámbito de la práctica judicial. Yo puedo leer el Código Alemán, que también tiene un proceso por audiencia, y lo quiero traer a la provincia de Buenos Aires, olvídense. ¿Por qué? Porque funciona con la mentalidad alemana, no funciona con la mentalidad bonaerense. Y digo, es genial este código. Entonces, lo primero el primer error de un comparatista es solo comparar ordenamientos abstractos y no ver el campo de funcionamiento de ese ordenamiento. En primer lugar. Por eso digo que no hay
ordenamientos válidos o inválidos. Hay más útiles o menos útiles, de acuerdo a la comunidad a la cual está destinada ese ordenamiento jurídico. Al nivel de, hoy hablamos con las doctoras, el nivel de litigiosidad, el nivel de formación de los abogados, el nivel de la constitución orgánica del Poder Judicial. A nosotros, por ejemplo, jamás se nos ocurriría, y no digo que esté mal ni bien, Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, porque tenemos una ley fiscal, digamos, acá tienen un fuero tributario bastante importante, es la segunda vez que conozco a otro juez también tributario. Entonces, lo que quiero decir es, y bueno, y otros tienen de Minas, que es San Juan, Código Procesal Civil, Comercial, Laboral y Minas. Entonces, bueno, y eso tiene que ver en la comunidad. A mí cuando me hicieron estudiar Derecho, discúlpenme que hago un poco de catarsis también, cuando me hicieron estudiar Derecho Minero, digo, ¿yo para qué quiero mina en la provincia de Buenos Aires? Si yo no soy sanjuanino. Eso lo decía, yo tenía la obligatoria Derecho Minero, el socavón, todo ese tipo de cosas. Y yo digo, sí, teníamos el tema del socavón. Entonces digo, ¿yo para qué quiero Derecho Minero? Era muy lejos de la realidad, muy lejos de la realidad, y quizás muy útil para otra jurisdicción. Ojo, no estoy diciendo, sino es muy útil para otra jurisdicción donde indudablemente la provincia de San Juan, para poner un vecino nuestro, un vecino de Mendoza, abastece desde el punto de vista económico, nutre mucho a la provincia. Bueno, y el segundo vicio es el error, que es el error en el juzgamiento. Cuando el juez erró, valoró mal una prueba, aplicó mal el derecho, ya no hay un defecto en la constitución de la sentencia, o en, como pasa en Chile, como pasa en Uruguay, un defecto en el procedimiento antecedente de la sentencia. Sino lo que hay acá es un error en el juicio del juez, que puede ser en los hechos, en la prueba o en el derecho, y lo que se busca es corregir ese vicio del juez, ¿no es cierto?, a través de la revocación para dar una sentencia cierta y eficaz. Y acá estaríamos en el recurso de apelación. Entonces, el vicio nos marca la vía recursiva. Y después tenemos que apelar a estos principios específicos, jurídicos y reglas, que es lo que van a tener que leer ustedes en el Código de Mendoza. ¿Cuáles son los principios que inspiran el sistema impugnativo y cuáles son las reglas específicas para ese sistema impugnativo? Pero los vicios siempre van a ser iguales. O defecto, que es lo que se busca en ese, o un error en el juzgamiento. ¿Estoy muy aburrido? Bueno, poder de impugnación. Esto es ciertos parámetros que me tomé yo, que son propios, cómo analizar un ordenamiento procesal en materia de impugnación. Primero, poder de impugnación. Poder específico, poder jurídico específico, intraprocesal distinto de la acción procesal. La acción son los titulares del derecho. Los que pueden ejercer del derecho sustancial pueden ser. Pero después aparecen otros. El asesor de incapaces o de menores, no sé cómo se lo llamará aquí, el síndico en las quiebras, que tienen facultades de impugnar, que no son los titulares de derecho sustancial. Entonces, no hay que confundir legitimación para iniciar el proceso con legitimación para impugnar un acto. Porque van a aparecer otras figuras. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en materia de familia, tenemos el abogado del niño. O sea, tenemos el asesor de incapaces y el abogado del niño. El abogado del niño es cuando hay un interés contrapuesto con alguno de sus progenitores, que no está representado por el asesor de incapaces. El asesor de incapaces representa el ordenamiento público. Bueno, tiene facultad. Ahora, no es el titular del derecho. Entonces, no hay que confundir el tema de la legitimación para accionar con la legitimación para accionar. Por eso es distinto del titular de la acción. Y además es una carga, depende de la voluntad, como decíamos hace unos instantes atrás. Puedo consentir todo, puedo consentir parte, puedo cuestionar todo o puedo cuestionar una sola parte. Y la alzada solo va a tener que resolver aquellos puntos litigiosos que fueron llevados a primera instancia que fueron motivo de agravio. Agravio que me generaron un perjuicio. Y aquí también abrimos otra carpeta para otra charla. El perjuicio tiene que estar en la parte dispositiva o puede estar en la parte de los fundamentos. Porque la parte dispositiva me puede decir todo que sí, pero tengo un agravio en la parte de los fundamentos. La doctrina tradicional dice que el agravio tiene que estar en la parte dispositiva, porque si no,
va a ser una mera declaración la que hace la alzada. Sin embargo, hay una posición minoritaria que dice que no, que también puede haber un agravio en la parte de los fundamentos sin que esté en la parte dispositiva, en el fundamento del juez, más allá que el juez me dio la razón. Pero no me quiero ir de tema. Acto impugnativo. Tiene que haber una resolución recurrible que diga que es apelable, o por lo menos que no lo prohíba. Hay un fallo de la Corte Nacional que se llama Hernández, con el 242, con una lectura del 242 de Nación, que dice que para que no sea apelable, tiene que estar expresamente previsto. Porque si leemos el 242 de cómo está redactado el Código de Nación, vamos a ver que da esta facultad, que expresamente tiene que decir que para que no sea apelable, tiene que estar prohibida la apelación, no prevista. Si no dice nada, es apelable. Legitimación y gravamen. El gravamen, tengo que tener legitimación, ser un sujeto dentro del proceso, y un gravamen. Gravamen le hace perjuicio. No hay acción sin interés, no hay recurso sin perjuicio. Acción, interés, recurso, perjuicio. Entonces tengo que manifestar un perjuicio. Después es motivo de otro debate si tiene que estar en la parte dispositiva o en la parte de los fundamentos. Hay una causa con los herederos de Evita en relación a este tema. Por una obra póstuma que se fue publicada póstuma de Evita. Y después la forma y la oportunidad. Es decir, cuál es la forma y cuál es la oportunidad que yo tengo. Oportunidad en tiempo. Tengo 3 días, tengo 5 días, tengo 10 días, 20 días. Y la forma, apelo y fundo, o apelo, veo si es admisible y después fundo. Esa es la forma. Fíjense, mirando el Código de Mendoza, tiene un artículo muy interesante en el artículo 206, que es el derecho al consumo, derecho al consumidor. Todas las causas de consumo, donde tienen un plazo de 5 días, apelan y fundan, y no tiene efecto suspensivo. Cuando se trata de la sentencia, ¿no es cierto? Y se trata del consumidor. Es un artículo muy interesante que tienen, que modifica todas las reglas de los artículos anteriores, salvo que se trate de un proceso abreviado, etc. Entonces, lo que hay que ver es el poder de impugnación, quién puede, contra qué se puede, manifestar la legitimación del gravamen y ver la forma y la oportunidad. Y además, esto que le decía recién, instancia procesal y motivada. La instancia procesal la hablo con la apelación, cuando recurro. Y ahí también vemos variantes. Hay una variante que dice, cuando recurro, tengo que decir por qué estoy recurriendo. No fundar, decir. Recurro porque me ocasiona ahora el monto del daño moral. No fundo porque es bajo o porque es alto. Digo cuál es el motivo del agravio. Cuando yo ejercí muchos años fuera de La Plata como camarista también, había un abogado que siempre apelaba y después leía tranquilo la sentencia. Total, después desistía. Claro, porque era apelo. Ahora, si es apelo, y este es mi agravio, no digo fundar, hay 3 posibilidades. El apelo, lisa y llanamente, apelo identifico cuál es el agravio, y apelo y fundo. No solamente identifico, sino también fundo, que es el que sigue el artículo 206 de esta norma tan interesante al cual yo les hacía referencia. Por eso tenemos instancia procesal más motivada. Abro la instancia y después la tengo que motivar, la tengo que fundar. Que puede ser sucesiva o simultánea, que es lo que los modelos que le acabo de decir. Apelo, veo que me dicen si es admisible o no, fundo, corro traslado de esa fundamentación. Obviamente acá no estamos yendo en un modelo en el cual se nos estamos escapando en el tiempo. Por eso yo elogio tanto el 206, porque es apelo y fundo, y no tengo efecto suspensivo. Legislaciones como la de Chile o la de Uruguay, o como la de España, la ley de enjuiciamiento civil española, prevén, fíjense, es para pensarlo, prevé como regla el no efecto suspensivo, a diferencia del Código de Mendoza, o el Código de la Provincia de Buenos Aires. El efecto, la regla es no suspensivo, lo cual me posibilita la ejecución provisoria de la sentencia. Y después entran las variantes. ¿Tengo que dar caución o no tengo que dar caución? Depende del ordenamiento. El ordenamiento español nos dice que lo puedo pedir la ejecución provisoria de la sentencia, dada la alta verosimilitud por la sentencia del juez, sin caución. Y que si la otra parte quiere suspender la ejecución de la sentencia, tiene que dar caución.
Fíjense cómo nos vamos abriendo en estas cuestiones que hay que definir y que son tan complejas. Ese es un modelo. El otro modelo es a la inversa. Es querer la ejecución de la sentencia, perfecto, con caución, vos, no el que va a ser ejecutado de esa sentencia. Pero la regla es que el efecto no es suspensivo, que el efecto es vos podés apelar, pero la sentencia se cumple. ¿Cuál es la finalidad que se sigue con esto? La finalidad que se sigue con esto es que no se pongan recursos con finamente dilatorios. Esta es la finalidad. Que también obedece a una cultura jurídica, que es una cultura de los operadores. Pero bueno, mi idea es mostrársela. Claro, yo una vez estaba, voy a contar una infidencia, total estamos entre dos. Estábamos en la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Ministerio de Justicia, y se está trabajando sobre la ejecución provisoria de la sentencia. Se va trabajando en esta línea. Y la pregunta es, la línea de que vengo, ejecuto y doy una caución. Un embargo, presto algo. Entonces, ¿y qué pasa cuando viene con beneficio litigar sin gastos la parte actora? Y una ministra de Corte, que estaba trabajando en eso, que no voy a decir quién es, me dijo, qué buena pregunta. Y otro profesor amigo nuestro me dijo, la mejor garantía es la sentencia del juez de primera instancia. Le digo, no vamos a llenar de juris entonces. Por eso le digo, cuando uno toca un sistema procesal, hay que ver las ramificaciones y el impacto. No es fácil legislar un código, no es fácil trabajar sobre esto, porque nos dividen posiciones, opiniones. Pero bueno, experiencias y cultura, e intereses. Que conste en la Cámara que interese, lo dijo la doctora Revuel. Que conste en acta. Lo que quiero decir con esto es muy complejo, pero tenemos que trabajar y poner en eje, como nos enseñó siempre el doctor Morelo, en el justiciable. El sistema de justicia se justifica, perdónenme la repetición, en el consumidor o el usuario del sistema, en el justiciable, como las facultades. Las facultades no están para que nosotros vengamos y digamos estas cosas. Están porque están ustedes del otro lado, así que ya les agradezco la participación y la presencia en este fin de semana largo que empieza. Están acá sufriendo, bueno, con este calor, estas conversaciones. Lo que les quiero decir es, las facultades se sostienen por los alumnos, no por los profesores. El sistema de justicia se sostiene por los justiciables, no por los jueces, los funcionarios, los abogados. Es decir, el eje del sistema son los justiciables y el eje del sistema de las facultades son los estudiantes. Entonces, ¿cuál es? Si tenemos que legislar, ¿dónde ponemos la mira? En el justiciable. Y ahí chocamos con estos intereses a los cuales hacía mención Inés. Y por último tenemos un procedimiento impugnativo. Bueno, directriz. ¿Cuál es la directriz en materia? ¿Cuál es el norte en materia? Yo lo anticipé ya cuando leíamos el Código de Mendoza en el artículo 2.2 romano. La tutela efectiva en tiempo razonable con apego al debido proceso legal. Fíjense, en España se cambió de un modelo netamente adversarial, burocrático, en el año 2000 con esta ley que fue el que implementó la videograbación de las audiencias con el proceso oral. Y uno de los seminarios que se dieron fue la tutela efectiva contra el garantismo formal. Y ese es un error metodológico. ¿Por qué? Porque no es que la tutela efectiva y arrasa con las garantías y con el debido proceso. El secreto está en garantizar dentro del garantismo formal, valorativo, como digo, el formalismo valorativo, no el formulismo, sino el formalismo que valora con la tutela efectiva y la vigencia de los derechos sustanciales. Y eso es lo que cuesta en el lápiz fino diagramar dentro de un código. Es, como decíamos hoy, trabajar cooperativamente con el abogado, no en pos de que a mí me dé bien las estadísticas, hacer juicios en 4 meses, entonces después publico en el chat, logré mi primer sentencia, el juicio inició en 4 meses. Ojo con esas demagogias también. Ojos con esa demagogia, porque en el medio hice un juicio que las reglas estaban para que no fuera una ficción y para lograr
alguna certeza jurídica y logramos una ficción porque dejamos sin prueba a los abogados. Por eso hay que trabajar muy bien el tema, porque si no, yo siempre le digo a los jueces de la provincia de Buenos Aires, si nosotros hacemos mal la oralidad, quedémonos con el proceso escriturario, que ya lo conocemos todos. La oralidad, si la hacemos, la tenemos que hacer bien, y tiene que ser una oralidad efectiva, no una oralidad ficticia, una oralidad formalista, tiene que ser una oralidad efectiva. Y para que sea, si no, nos quedamos con el juicio escriturario. Tardamos 20 años, pero bueno, ya todos sabemos, nos manejamos, sabemos las cargas de expectativas en nivel tiempo, etc. Es más difícil trabajar en la oralidad que trabajar en el proceso escriturario. Es mucho más difícil. Bueno, la Constitución Nacional, y esta también es otra directriz, en el artículo 114, apartado 6, nos habla de una efectiva o eficaz prestación del servicio de justicia. Y lo dice para todos los argentinos y argentinas. No lo dice solamente para la provincia de Buenos Aires, o para la provincia de Mendoza, o para la provincia de San Luis, o para la provincia de Formosa, o para cualquier provincia o San Juan. La prestación eficaz del servicio de justicia. Por eso, sea el modelo que hayamos elegido, sea la oralidad, sea el mixto, sea el escriturario, tiene que ser un modelo eficaz en tiempo y en garantizar estos derechos sustanciales. Bueno, diseño abstracto. Siempre hablo de los medios impugnativos en un proceso de matriz de proceso por audiencias, que es la matriz que tiene la provincia de Mendoza y la matriz que se está trabajando en el orden nacional. Primero, esto es lo que estamos trabajando en el orden nacional. Sistematizar y uniformar mediante un capítulo general sobre reglas comunes a todos los medios impugnativos. Un capítulo general de reglas comunes sobre estos pasos que le hacía referencia antes. El poder de impugnación, el procedimiento impugnatorio, la forma, etc. Segundo, evitar la multiplicación de recursos mientras el proceso tramita en la instancia originaria. Por ejemplo, una de las cosas que inclusive hemos discutido con Leandro Giannini es el replanteo de prueba en alzada. Les puedo asegurar, yo llevo 7 y 4, 11 años. 11 años de camarista. Nunca tuve replanteo de prueba en alzada. Nunca prosperó uno. Porque no se plantearon bien, porque no impugnaron. O sea, no funciona, no es operativo el replanteo de prueba en alzada. ¿Por qué lo proponemos reformular? Por una apelación de modo diferido. Prefiero apelar y si la sentencia me sale desfavorable, voy a Cámara. Y apelo y lo resuelvo en Cámara. Hay un ordenamiento, que me parece que es el uruguayo, no, el español, bueno, después me fijo si quieren, no les quiero mentir, que dice que es muy importante esto, porque la pregunta es, apelación diferida. Bueno, la sentencia me sale en contra, apelo y fundo la apelación diferida. ¿Estamos de acuerdo? Caducidad, denegación, negligencia. Sí, perdón, por ahí yo... ¿Ok? Muchas gracias por la intervención. Entonces, es una denegación, un decreto de negligencia, de caducidad de prueba, apelación diferida. Pero acá va el punto que quería decirle. Tiene que apelar a alguien principal. Tiene que ser o yo que interpuse la apelación diferida, o el contrario, para poder fundar la apelación diferida. Pero este ordenamiento prevé que aunque no apele ninguna de las partes, también se abre la instancia alzada para resolver la apelación diferida. O sea, es diferida pero no subsidiaria. Es diferida pero no subsidiaria. Es una lógica. Esto, a ver, yo tengo más dudas que respuestas, voy a serles sincero, pero la idea es que entremos a pensar entre todos, cómo debería ser un medio impugnativo, los medios impugnativos en un proceso enancado en una matriz de proceso por audiencias, donde tenemos una multiplicidad de jueces con distintas formaciones jurídicas y con distintas personalidades. Les puedo asegurar que en las audiencias, discúlpenme, se desnuda la personalidad del juez. Se desnuda la personalidad del juez.
Bueno, de todos. Yo siempre lo pienso en los jueces. Simplificar el régimen recursivo, tanto en su faz terminológica como instrumental. Efecto suspensivo y devolutivo, al doble efecto. Primero, devolutivo está mal empleado. El devolutivo no es no suspensivo. Cuando viene históricamente viene la Casa de India, se va devolviendo el juez al que le toca le devuelve la jurisdicción al originario, que siempre es el soberano de esa jurisdicción. Entonces, evitar de esto el recurso en relación o libre, amplio o restringido, un poco como ponen acá, libre o abreviado. Digamos, empezar a efecto suspensivo y no suspensivo, empezar a hablar claro. Democratizar, acá lo dice, democratizar el lenguaje. Gracias, doctor. Ya está aprobado en ese examen que le dijeron. Julio César, anotá, por favor. Los que se quedan hoy están todos aprobados, me dijo Julio César. Ah, bueno, está súper aprobado. Después a ver si me aprueba él a mí, entonces. Bueno, vigorizar la seguridad jurídica mediante la unificación de plazos procesales para articular pertinente medio de impugnación. Revocatoria en primera instancia, revocatoria en alzada. 3 y 5 días en la provincia de Buenos Aires. Digo, pero el recurso es el mismo. Digamos, ¿por qué 3 y por qué 5? Si el remedio, para ser técnico, ya que hay un profesor de título, es el mismo. Entonces, empecemos a... No, entonces yo tengo la revocatoria con la apelación del subsidio, la revocatoria dentro de los 3 días y la apelación dentro de los 5. ¿Qué pasa? Vengo el día 4, la revocatoria es inadmisible, pero como la apelación en subsidio, alguno dice que atrapa esa apelación y como cayó la revocatoria, cae la apelación. ¿Dónde está el recurso eficaz y accesible que nos hablaba Mohamed en la Corte Interamericana? Impedir que se incoen menos impugnativos, vigorizar la seguridad jurídica mediante la unificación de plazos procesales, impedir que se incoen menos impugnativos con fines meramente dilatorios, propiciando el efecto, que la regla sea el efecto, el modo, está mal escrito, dice el modo. Modo inmediato, modo diferido. Efecto suspensivo, no suspensivo. Forma amplia o restringida, que sería libre o en relación, entonces sería el modo diferido y no suspensivo de los mismos. Es una apuesta fuerte decir que la regla son los efectos no suspensivos de los mismos. Pero bueno, es lo que se está trabajando en Nación, yo tengo que ser sincero con ustedes. Regular y fortalecer la ejecución provisoria de resolución final con el fin de desactivar recursos meramente dilatorios. Se está trabajando también en el tema de la ejecución provisoria de la sentencia, aunque la sentencia esté recurrida a través de los diferentes modelos procesales. Robustecer la garantía, robustecer la garantía de defensa en juicio al ampliarse el ámbito de conocimiento de los carriles recursivos. Que la reposición sirva para cuestionar también resoluciones interlocutorias, no providencias simples que también ocasionan gravamen irreparable, sino también las interlocutorias. Y legislar la revocatoria in extremis para enmendar en la misma instancia eventuales errores de sentencia. O sea que la sentencia también sea factible de revocatoria, para errores materiales in extremis. Entonces es una forma de simplificar. ¿Por qué tengo que, en primera instancia, ir con una apelación? Si por ahí con una revocatoria in extremis, y no, porque la sentencia definitiva no admite la revocatoria, porque es para providencia simple. Bueno, hagámoslas admitir. ¿Para qué voy a tener que ir a otra instancia? Para que la Cámara intervenga, que solo se reúnen martes y jueves, y cuando el expediente voy, lo apelo y veo si está, y lo fundo, y corre en traslado. Entonces digo, admitámoslo para que también la revocatoria de pueda corregir esto. Esto es lo que significa simplificar el procedimiento y empezar a cambiar las mentalidades. Yo sé que para muchos puede ser un sacrilegio procesal. Bueno, adelante con el sacrilegio procesal. Digo, si sirve para hacer un sistema más seguro, más simplificado, poniendo en la meta el justiciable y dándole herramienta a los abogados para que solucionen la misma instancia esta cuestión, sin, por supuesto, quitarle el derecho a apelar después en todo caso. Afianzar la celeridad procesal con la firme aplicación del principio de concentración y economía procesal de que los recursos se deben interponer y fundar el mismo. La dicotomía es apelo, me lo admiten o no, si no me lo admiten voy en queja, si me lo admiten, fundo. Démosle un poco más de plazo y que haga todo, que lo apele y que lo funde.
O podemos discutir es que apele, que diga los motivos de esa apelación y después le damos un plazo para fundar. Y ahí empezamos a abrir otras puertitas. La fundamentación, ¿la hacemos oral o la hacemos escrito? La podemos poner, no podemos poner escrita. O la podemos hacer escrita y que además venga una audiencia a ampliar los fundamentos de la apelación oral. Hoy, el Código Procesal de Mendoza prevé la posibilidad de audiencia conciliatoria en cámara, de oficio o a pedido de alguna de las partes. O sea, prevé una audiencia. Pero si tenemos un proceso de matriz, igual esto es fácil decirlo, difícil hacerlo, Inés, ¿eh? Si tenemos un proceso de matriz de proceso por audiencia, esto debería ser contagiado también en segunda instancia. Esto tiene que ser contagiado en segunda instancia. La prueba en segunda instancia tiene que ser video grabado en una audiencia cuando tenemos prueba en segunda instancia. Y las partes van a poder alegar oralmente en esa prueba en segunda instancia. Hay procesos, como el chileno y el Uruguay, escucha esto porque es un sacrilegio procesal total y no vuelvo más acá, pero bueno, que los jueces tienen que dictar la sentencia oralmente. Uruguay y Chile. No le estoy hablando de Polonia, la República de Letonia o, no sé, Canadá. Le estoy hablando de Uruguay. La sentencia tiene que ser leída oralmente, salvo las causas complejas que pueden postergar la sentencia y sus fundamentos para una audiencia posterior a la audiencia de vista de causa, que es donde la vista de causa, que no es solamente porque hay prueba. En Chile no es solamente porque hay prueba, sino también porque también puede ser por puntos de derecho. Sino que haya alegatos de derecho, no solamente alegatos sobre los hechos y la prueba. Por eso le digo, el abanico es tan grande, el tema es dónde nos paramos. ¿Y dónde nos paramos? En esa directriz que habíamos visto al principio. Y teniendo en cuenta la comunidad a la cual estamos legislando. Porque no es lo mismo legislar en La Rioja que en Santa Cruz. En Formosa o en Misiones que en Mendoza. Los conflictos son distintos. Hoy la doctora Rahuec me hacía referencia al índice de litigiosidad que tienen en relación de habitantes por jueces. Bueno, queremos más jueces. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. Sí, mira, yo te cuento una cosa. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la mediación prejudicial. Resultados, es un gasto más en el proceso. Me siguen los mediadores porque declaré la inconstitucionalidad de la ley que determina la remuneración de los mediadores. Así que cuando voy a una charla, pregunto si son abogados o algún mediador, porque ese me apunta, porque es un faso que fue replicado en otras instancias. Porque era un proceso sumamente costoso con un resultado nulo. ¿Cuál es el índice de conciliación en 15 meses que tenemos en la provincia de Buenos Aires con el programa de oralidad, sin reforma procesal todavía? 42%. O sea, fíjense, felices los camaristas primeros, como yo, porque digo, la torta se me reduce en 42% de causas apelables, no es la torta tan grande, es más chica, y también cómo la presencia del juez logra la conciliación. Y Ariel me va a decir, claro, porque te aprieta por los honorarios de los peritos y de las partes. ¿Sabes qué, Ariel? Tenemos encuestas de satisfacción anónimas a las partes y a los abogados. Estamos en un 90% de satisfacción en todo. O sea, que no lo estamos apretando para que concilien. Sí, sí, no, yo... No, sí, sí, la idea es que intervengan. Compulsivo. Dice que vamos a hacer terapia de grupo entonces.
Es el primer juez del caso, el abogado. Mira, Ariel, parece que nos hubieras escuchado, porque hoy estamos hablando con Inés y con la doctora... No, con la secretaria de posgrado. Irene, tiene un nombre hermoso, porque mi hija se llama Irina, entonces Irene viene más o menos. Con la doctora Pujol. Con la doctora Pujol, y decíamos, la oralidad, si se trabaja solo con jueces, es un fracaso. La oralidad se tiene que trabajar con la formación de abogados, que son la otra pata esencial de todo el sistema, y con los camaristas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos ido a recorrer colegios de abogados. Parezco un pastor protestante yo, pero bueno, voy, por eso vengo con mucho gusto a Mendoza, porque no hay mediadores. No. Entonces, ya estoy. Quiero decir, la idea es que sumar a los abogados, que los abogados se den cuenta que van a cobrar honorarios, por ejemplo, si tiene una conducta colaborativa en la audiencia, es una pauta para mensurar, al momento de mensurarle los honorarios. A ver, no te vea corriendo porque si no te portás bien te voy a bajar los honorarios. Lo que quiero decir es, si hay una persona que demuestra desde su estrategia, sin invadir, bueno, es una pauta a ponderar al momento de, si vos tenés una escala entre 8 y 25 o entre, y bueno, le ponés, si vos viste que contribuyó, colaboró en la resolución justa del conflicto, ¿por qué no le vas a pagar los honorarios que le cobraron y le vas a subir en la escala? Por la conducta. Entonces, cuando ver que los abogados cobran antes, porque los procesos terminan muchísimos antes, tenemos, bueno, no traje la estadística porque es motivo de otra charla esta, igual tengo el PowerPoint por ahí, pero bueno, lo que quiero decir es, los procesos están terminando en muchísimo menos tiempo. Los abogados cobran, si tienen para cobrar, que no es problema de honorariedad si tiene o no para cobrar, porque si hubiera sido un juicio criterio y no tenía nada para cobrar, tampoco hubiera cobrado. Entonces, tampoco tenían nada para cobrar. Entonces, 10 años después. Pero lo que quiero decir es, hay que trabajar con los abogados, porque los abogados es la otra pieza esencial del sistema de la oralidad. Totalmente de acuerdo. Y hay que trabajar con los abogados en pos de esto, en pos de que vamos a trabajar cooperativamente, no yo en contra tuyo ni vos en contra mío. Y si logramos una conciliación, no es que nos queremos sacar sentencia, porque yo cuando tomo audiencia le digo, miren que yo la sentencia ya la tengo preparada, pero no hay mejor sentencia que la que ustedes puedan lograr. Y es tal cual, Perdón, pero mira, Ariel, el sistema tiene que tener sus pesos y contrapesos. En Estados Unidos, vos tenés una audiencia fuera del tribunal que es el discovery, donde vos le tenés que mostrar toda, no te puede guardar ninguna, toda la prueba a tu adversario. Y tu adversario tiene que mostrarte toda la prueba a vos. Si vos aparecés con una prueba que no la mostraste en el discovery, sos pasible de perder la matrícula. Entonces, ese es un sistema de compensación. Es decir, bueno, tenemos que jugar limpio. Porque si jugamos sucio, que ni siquiera lo hacen en presencia del juez. Por eso digo que hay que tener en cuenta las escalas culturales. Segundo, cuando vos a un profesor norteamericano le hablás del derecho al consumidor, piensa que le estás hablando de derecho comercial, no derecho al consumidor, porque tienen otro grado de formación. Y porque el proceso es carísimo. Entonces, ¿cómo lográs ir el tema del acceso a la justicia? No estoy diciendo que el modelo de ellos sea válido, digo, es una conducta. Entonces digo, voy a proceso, busco, por ejemplo, yo soy el vecino, ellos también, ellos contribuyen conmigo para que yo lleve el caso, porque va a ser un caso testigo, y porque en definitiva ellos se van a valer de la cosa jugada. Entonces me ayudan a financiar el caso. O los grandes estudios te compran el caso. ¿En qué sentido te compran el caso? Es
el pacto de cuota litis. Entonces te dice, mira, vos no vas a perder, pero ganamos los dos. ¿Qué es hacerte socio del tema de tu cliente? Sin comprarle juicio, me refiero, ¿no? Entonces, por eso digo, hay mucho para pensar, es muy difícil y no vamos a cambiar nuestra idiosincrasia de un momento para otro porque pareció un programa de oralidad o porque nos faltan programas en las facultades. Lo que tenemos que es ir adaptando, por eso es muy importante lo que me decía la doctora Rauek, que es la comisión de seguimiento. Un código que no tiene una comisión de seguimiento está llamado al fracaso. Comisión de seguimiento para hacer los ajustes, que es hacer los ajustes. Y para reformular o refortalecer lo que hay que refortalecer, ratificar o rectificar lo que hay que fortalecer. Pero las cosas no se cambian. Igual la provincia de Mendoza es una provincia ideal para trabajar. Tienen 45 juzgados civiles en toda la provincia. Nosotros tenemos 167 juzgados. Tenemos el 40% de la litigación. Aún en Loma de Zamora entran 28 procesos de conocimiento ordinario, sumario y sumarísimo por juez por mes. Están detonados. No, el promedio en la provincia es de 13. Por Loma sube a 15 procesos de conocimiento por juez, que son el proceso por audiencia. Entonces la provincia de Mendoza son 45 jueces, hay una voluntad manifiesta de la Corte, tienen un código nuevo. Esto es debatir entre todos. Yo no les vengo a traer ninguna verdad, vengo a compartir mi experiencia con ustedes y nutrirme de la experiencia de ustedes. Como les dije al principio, sería una falta de respeto que yo, habiendo leído parte de un código, vengo a hablar de un código que ustedes sancionaron. Digo, lo que les puedo explicar o comentar es por dónde va en el orden nacional estas reformas que queremos hacer en un proceso que se enanca el Código de la Provincia de Mendoza, que es el proceso de matriz por audiencia, un proceso mixto. ¿Continúo? Sí, por supuesto. ¿Quiere el micrófono? ¿Y cuál es el problema que tienen con los peritos? Escúchame, Inés, nos escucharon, porque todas las preguntas es lo que hablamos antes. Sí. Mire, el talón de Aquiles del sistema es los peritos. Nosotros también tenemos una carencia mayúscula de peritos. No pasa esto por ahí que no lo fundan al dictamen pericial, pero esto también tiene que ver, y vuelvo a una experiencia de derecho comparado. Para ser perito en Estados Unidos, no es que decir, bueno, tengo 5 años recibido, matriculado, un cursito de derecho procesal y soy perito. Te tienen que certificar tus pares y depende el grado de certificación y antecedente que tenés, el grado de tu remuneración. También es caro el tema del perito, o sea, la justicia es una justicia cara. Ahora, ¿qué pasa con el perito? El perito se lo impugna como un testigo. Estoy hablando de experiencia comparada, no digo que la copiemos. Entonces yo entro a Westlaw y veo cuáles son los dictámenes que ha tenido Ariel en otros casos similares al que tengo. Entonces lo siento a Ariel ante la corte y le digo, ¿y usted quién le financió el pago en el caso Bryan versus Hankovitz? ¿Y usted por qué dictaminó tal lado? Lo hacen percha, al perito lo hacen percha. Para poder quedar como perito. Obviamente después te cobran. Entonces, ya empezamos de dónde colectamos los peritos y cómo colectamos los peritos. Segundo lugar, el nivel de remuneración. Lo comentamos. Es excesivamente bajo para los buenos peritos. Pero además, a mí me pasa que como van a porcentaje, digamos, de la indemnización, me suman puntos de incapacidad porque es una forma de subirse su magra. Entonces tienen, no sé, 15% de incapacidad
parcial y permanente y le ponen 20. Nosotros estamos poniendo más o menos, para que usted tenga una idea, el punto de incapacidad en $1000. Cada punto de incapacidad. Imagine, de 15 a 20. Tenemos $5000. Y ahí van subiendo. Entonces, no es ético que el perito aumente lo que no es para mejorar su remuneración. Porque siempre estamos trabajando. Pero es un tema del trabajo del perito. Ahora, ya estoy, doctora. ¿Cómo trabajamos nosotros con los peritos? Primero lo tratamos como un auxiliar de la justicia. No como una parte más, como un litigante. Entonces viene el perito, como me va a informar de a mí, de una ciencia que yo carezco, la ingeniería mecánica, la que a usted se le ocurra, la médica, lo hago pasar a mi despacho, le comento, bueno, vamos a trabajar juntos, acá tiene mi teléfono, ¿cuál es su teléfono? ¿Tiene algún correo electrónico? ¿Tiene algún domicilio constituido? ¿Constituye domicilio? Doctor, no se preocupe, nosotros le vamos a mandar escaneadas las piezas a su domicilio electrónico de manera tal que usted no tenga que venir. Si usted necesita algo, el perito no lo puede creer. Porque dice, antes me hacían hacer fila, no me prestaban el expediente para sacar fotocopia, ahora me la mandan escaneada. Me ponen a disposición el secretario o eventualmente el juez para lo que yo necesito. Pero también le decimos, ¿usted para cuándo calcula su pericia, doctor? No, tiene que ser dentro de 60 días la pericia. Yo necesito la pericia dentro de 60 días. Obviamente, esto exige un cambio de gestión y de cabeza dentro del juzgado. Porque trabajar en la oralidad, a ver cómo lo puedo decir, trabajar en la oralidad no es poner por escrito lo que yo digo, sino es la misma cabeza. Usar la computadora como máquina de escribir. Trabajar la oralidad es un cambio de paradigma a los operadores judiciales, que nos tenemos, como decía el doctor, que ir preparando. Pero no preparando porque hay 800 cursos de retórica, teatro. A mí los jueces me piden curso de teatro. Claro, porque en las audiencias necesitan lograr espontaneidad, entonces nos pidieron dos cosas los jueces. Tenemos 88 jueces en 18 y 19 departamentos judiciales. Y hacemos jornada de seguimiento, le decía la doctora Arguet, nosotros iniciamos una jornada de seguimiento con 30 jueces, después de todos los años a fin de año le dicen, bueno, a ver, ¿cuáles fueron sus metas? Y fíjense cuáles son los logros. Y se lo enfrentan con la propia estadística de su juzgado. En relación al tiempo que va y lograr un nivel de conciliación, por ejemplo, desde el trabajo de la litis a la audiencia preliminar, de la audiencia preliminar a la audiencia vista de causa, número de conciliación, número de sentencia entre la vista de audiencia de causa y la sentencia. Viene todo ese trabajito después, del trabajo fino, del seguimiento de cada juez. Entonces, los 3 jueces que mejores, parece, bueno, algunas voy a contar una. Hicimos una subasta de buenas prácticas. Subasta de buenas. El que tenía, por ejemplo, el mayor nivel de conciliación, que levantara la mano. Entonces levantaba la mano, el aplauso de todos los colegas, y decía, ¿cómo hiciste para lograr tantas conciliaciones? Explicá la fórmula. Después el otro, el que había durado menos tiempo con tal tema. Bueno, a ver, ¿quién? Empezamos a hablar de estadística, tal. Muy bien, la doctora de Tanco del juzgado 14 logró 110 audiencias. Vino una de Quilmes y dijo, no, pero yo tengo 125. Digo, pero no las tenés registradas. Tenés fallas en las cargas de datos en tu juzgado. Seguramente tenés 125 audiencias, pero no las tenés registradas. Bueno, todo este juego, porque en definitiva no dejamos de ser chicos en el fondo, les encanta la subasta de buenas prácticas. Entonces, el que tenía buenas lunes a la mañana, bueno, fue un trabajo de toda la mañana, esta fue una parte del trabajo, ¿no? Entonces, también hay trabajos individuales, grupales y plenarios. Y en esos trabajos se determinan cuáles son las 3 prácticas, las malas prácticas, y cuáles son las buenas. Ya les digo cuáles son las 2 posibilidades malas prácticas. Primero, que en la audiencia preliminar, que no es videograbada, el juez la empiece a delegar por caudal de trabajo. Que la tiene que tomar el juez la termine tomando un secretario. Usted tiene secretario de audiencias en los juzgados de gestión asociada. Bueno, no, sí. Bueno, pero lo que yo, el modelo que no. Bueno, por ahí ponele que no sea el secretario de audiencia, que sea otra. Entonces el juez va un ratito, fíjense que la audiencia preliminar es tan importante como la audiencia de vista de causa. Pero en la audiencia de vista de causa, pues está filmado. Ese es un punto. Segundo punto.
es ir estirando los plazos por no cumplir el protocolo. Entonces, mi meta era tal, y bueno, la audiencia se toma sí o sí con la presencia de una sola de las partes, porque es la forma de que vayan las dos partes. Ahora, viene el doctor y me dice, Jankovich, escuchame, tengo que dar una charla en La Rioja. No puedo ir porque la doctora Rahuec, tenemos que ir en la jornada de profesores sobre oralidad y motivación de la sentencia, que ojalá la hagamos en Mendoza. Está Mendoza y San Juan. Está. Entonces, y no puedo, no me podés pasar, no me haces el favor, la pasás una semanita, unos 10 días, y ahí empezamos. Entonces el abogado, el juez que no quiere quedar en orsay con el abogado, empieza a elastizar lo que son 90 días, promedio, pasan a 120, lo que son 120 a 150, lo que son 150 a 180, se dispararon los plazos de la oralidad y estamos peor que un proceso escriturario. Entonces, por eso hay que ser muy firmes con el trabajo en la oralidad, muy firmes con el trabajo en la oralidad, porque es muy fácil. Sí, creo que estaba la doctora primero y después. Ah, bueno. Discúlpeme. Doctora. Qué buen punto que ha planteado usted. Bueno, no. Nosotros, no, es muy buen punto. Te digo porque yo tengo abogados conocidos de la matrícula que me dicen, si hubiera estado el juez, la jueza en este caso, era una conciliación, era para cerrarlo del asunto. Se la dejó una secretaria. No puede ser. Bueno, ¿qué hicimos? Otra. Me dice también, ya vino y se fue, por eso le digo que es un punto de debilidad. ¿Qué hicimos? Hablamos con los abogados. Porque yo no te puedo obligar a vos a venir a decirle la falta de nulidad de oficio. La puedo hacer en la vista de causa porque te tengo videograbada. No la puedo hacer en la preliminar donde no te tengo videograbada. Nunca se videograba cuando hay intentos conciliatorios, eso está claro, ¿no? Sea cualquiera de las audiencias. Una de las posibilidades es videograbar las dos audiencias. Entonces a mí me van a ver la pelada. Digo, se le ve el perfil al juez. Esa es una forma para evitar, entonces cuando alguien advierte que el juez no estuvo, la Cámara de oficio puede anular las actuaciones, por ejemplo, sin tener vos que recurrir a denunciar al juez por la anulación. ¿Qué hicimos nosotros? Le pedimos que el abogado no venga y denuncie al juez, pero que se diga, sin identificar los autos, vaya a la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados en este trabajo cooperativo, la Comisión de Justicia como órgano del Colegio de Abogados, como órgano institucional, nos comunique a la Comisión de Seguimiento, yo integro la Comisión de Seguimiento de Jueces de la Provincia de Buenos Aires, que está creada por una acordada de la Corte, para que nosotros intervengamos sin, es como el testigo protegido, sin decir cuál es el juez. Pero aparte, el otro tema, doctora, es cómo intervenimos. Y la intervención pasa de dos formas. ¿Cómo faltaste a la audiencia? Tengo de la Comisión de Justicia que faltaron. No es esa es una forma. La otra es, ¿tenés algún problema que te podamos ayudar? Porque en realidad estamos observando que no está yendo a las preliminares, el volumen de trabajo, necesitas que te vengamos a colaborar del punto de vista gestión, te podemos facilitar algún empleado más, ¿cuáles son los medios? Te pedimos por favor que no dejes de ir a la audiencia preliminar y si querés vemos. Por ejemplo, Departamento Judicial Mar del Plata. Departamento Judicial Mar del Plata es un departamento complejo también. Entonces, ¿qué pasa? Había jueces que arrancaron con la oralidad y que después no podían sostener el sistema por los plazos. Se viajó Juan Pablo Marcet y el doctor Soto, previo a analizar los números en el sistema de registración que es Augusta, que es nuestro sistema de registración de los trámites procesales, y no los quiero aburrir con esto, y se trabajó con los jueces.
Lo que se advirtió, que lo que tenían era un problema de gestión de organización del juzgado más allá de la oralidad lo agravaba. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo voy a 40 o 50 en mi auto, no tiembla. Cuando voy a Mar del Plata a 80 o a 90, no tiembla. Ahora lo pongo a 140 y me empieza a temblar el volante. Le faltaba alineación y balanceo. Pero no es que le falta alineación y balanceo porque voy a 120. Le faltó siempre. Lo que pasa es que cuando aceleré para lograr plazos más rápidos, ahí advierto que el auto no estaba en condiciones, le faltaba alineación y balanceo. Entonces, la oralidad no agrava problemas. Pone de manifiesto ciertos problemas. ¿Cuáles? Peritos. Falta de peritos. Segundo problema. Hoy, entre la audiencia y sentencias cortas, el problema desnuda otra realidad. Plazo de traba de litis. Por el tema del domicilio. Entonces, ahora no tenemos que solucionar el tema de la etapa probatoria que se redujo. Tenemos que, si queremos hacer un proceso más rápido, tenemos que encontrar mecanismos para que la litis se trabe más rápido. Entonces, pero la oralidad no generó eso. Eso ya estaba generado desde antes. Lo que pasa es que como íbamos a 40, todo se tapaba. Y el perito, si no viene ahora, viene mañana, y así duraban 20 años los juicios. Bueno, continuamos con esto. Diseño específico. Y allá termino. No sé cómo voy de horario. ¿Voy bien? No, son las 8. Bueno, mirá qué valientes que son. Se sistematizará el régimen de apelación de acuerdo con la forma. Forma amplia restringida, concesión inmediato diferido y efecto suspensivo no suspensivo. Esto es lo que tenía que hablar con la democratización, como decía el doctor, del lenguaje en el Código Procesal, que pueda ser accesible. Se prevé un plazo común para incoar todos los medios impugnativos de 5 días y 10 para los remedios y recursos sobre sentencia definitiva. 5 para los remedios, 10 para los recursos. Después discutiremos, capaz que termina siendo 15, porque el código no está redactado. Ahora empieza una comisión de redacción, el lunes nos juntamos en el ministerio. Yo hago la parte que más me gusta, la propagación del código. Las charlas, que otros los escriban, no, lo revisamos y le damos amplificación. Se simplificará el procedimiento recursivo con la correlativa mayor agilización de trámite, dado que los recursos se interponen y se fundan en un mismo acto, como habíamos hecho referencia. Y todas se incoan y sustancian ante el órgano que dictó la resolución que se cuestiona. ¿Qué significa? Bien como es el recurso libre, por lo menos en Nación en Provincia de Buenos Aires, de en relación, se incoa y se sustancia en el mismo órgano del proceso de la resolución que se cuestiona, que son las sentencias definitivas en los juicios sumarísimos y todo el resto de las interlocutorias. Y libre se interpone en primera instancia, se concede por el juez de primera instancia y se funda en alzada. No, acá es todo en primera instancia. Lo cual vamos a tener seguramente el grito de los cielos del juez de primera instancia. La Cámara a su vez tiene menos trabajo, tengo audiencia, y encima tengo que tramitar los recursos. Seguramente vamos a tener un interés de esas características. El legajo electrónico, como en Chile, que se certifica. Claro. Y ahí lo que haces es, todo fundás. Claro. Sí, nosotros estamos lejos del electrónico todavía. Nosotros estamos lejos. En realidad estamos bien con las notificaciones electrónicas, con las presentaciones electrónicas todavía son voluntarias, entonces no tenemos el legajo electrónico. Y además, la idea es no hacer lo mismo que en papel electrónico, la idea es simplificar. Sí, pero ¿sabes una cosa? San Luis, yo hablo con los jueces de San Luis, porque está dice, no, nosotros somos digital. ¿Cuánto duran los procesos? Primera instancia, 3 a 5 años. Es todo electrónico, pero duermen la siesta, los puntanos. Duermen la siesta, los puntanos. Es re electrónico. En las autopistas tenés wifi gratis y todo, pero los procesos duran 5 años. En primera instancia. Sí, están en eso. Sí, ya la pusieron, sí, es obligatoria. 11 juzgados son. Fíjense qué fácil. 11 juzgados. Las 2 provincias más grandes, fuera de la provincia de Buenos Aires, que es por cantidad de población, son Mendoza y Santa Fe. Se
se auspicia la concreción de la celeridad procesal, ya que se considera que la regla del recurso sea efecto no suspensivo de modo diferido para que resoluciones dictadas en audiencia. Igualmente se prohibía el reenvío. Se acabó el reenvío por parte de la Cámara. Asume competencia positiva. De la alzada a la instancia anterior. Se busca concretar la inmediación en las actuaciones ante el Tribunal Revisor mediante la consagración del sistema de audiencias en alzada. Esto que hablamos hoy, ¿no? No solamente con el prueba, sino que también la parte, si quiere, lo funda, porque tampoco vamos a ir con todo con los abogados, lo funda y después, si quiere mejorar el recurso. Nosotros ya tenemos en Nación el 262 y el 264 que se contraponen, que es la posibilidad del informe in voce cuando hay prueba en alzada. Nunca en su santa vida, pensaban que iba a decir otra cosa, no, en su santa vida utilizaron el tema del informe in voce en alzada. Y generalmente las audiencias que nosotros tomamos en la Cámara son porque nosotros las convocamos, no porque las partes nos pidan las audiencias. Lo que no está prohibido está permitido. Si no te come el cocodrilo. ¿Lo viste al video ese chileno? Ah, bueno. Objetivo. Simplificar el procedimiento impugnativo desde el lenguaje hasta el trámite. Concretar la celeridad procesal y consolidar el principio de concentración, economía y oralidad en el régimen de revisión de decisiones judiciales en un proceso por audiencias. Y por último, voy a terminar con esto. Un modelo procesal tiene que obedecer una política judicial. El modelo procesal no puede ser algo que nos juntamos nosotros y lo creamos acá y pensamos y vemos y, digamos, citamos a grandes pensadores nacionales e internacionales. Pero esa política judicial tiene que ser representativa. ¿De quién? De todos los sectores. Colegios de abogados, asociaciones no gubernamentales que tienen incumbencia con la justicia, colegio de magistrados, academia, tiene que ser para lograr los consensos, que es la segunda, que sea consensuada, para que después no falle en su implementación. Y por último, que sea programática, y esto es lo que hablamos con Inés. Es decir, que tenga un programa de implementación, de formulación, de metas, de objetivos. Las reformas procesales, las políticas judiciales tienen que ser planificadas. Etapa de capacitación, modo de capacitación, jornada de seguimiento, metas a proponer, cómo se miden esas metas. Y por último, vamos a llegar a un sistema procesal con motivo de esa política judicial, que sea sistémico, que sea un todo, no una parte de una cosa y otra parte de otra. Por eso que sea uniforme, no podemos prever un sistema de oralidad y de aceleramiento para la primera instancia y un sistema burocrático, jerárquico, de papel y de lentitud para la segunda instancia. Tenemos que lograr una misma matriz para el funcionamiento del sistema si queremos lograr esas metas. Y por último, que sea coherente con todo el resto de ordenamiento jurídico. Es decir, coherente no solamente coherente con la ley orgánica del Poder Judicial, coherente con las acordadas de la Corte, sino habrá que modificar. Se inserta, es un sistema que se inserta en una colectividad, en una comunidad, por eso hay que atender mucho a sus intereses y por eso hablaba de que la política judicial tiene que ser representativa. Bueno, muchas gracias por su atención y gracias nuevamente a Inés por la invitación, y ustedes por quedarse tan tarde. ¿Alguna preguntita?